Bienvenidos a nuestro último programa antes de Navidad. Descansaremos miércoles 24 y jueves 25. Volvemos viernes 26 con un tema muy adecuado para las fechas. Jacques Delphi y el manejo de las emociones, más la perspectiva del año que pasó y los planes que todos hacemos, hacer ejercicio, bajar de peso, ser puntual, etcétera, etcétera, para el próximo año, sin eludir los más trascendentes de otro tipo. Bueno, eso el viernes. El domingo, estén pendientes. Nada menos que José de la Gasca a propósito de todas las frustraciones de ahora y las proyecciones en adelante. Hoy tenemos un tema que igualmente ha generado frustraciones. La última hace apenas 2 semanas. Y la vino a denunciar aquí quien es por cuarta vez nuestro invitado en Ver a su Manera, y lo fue por tercera en Del Día a la Noche. ¿Por qué? Porque es de los periodistas, de eso es el periodista investigativo, que más conoce de minería ilegal, de minería en general, y que más ha arriesgado su vida, su pescuezo, el pellejo, por denunciar cómo la corrupción está impidiendo que la minería legal despegue y permitiendo que la minería ilegal se enseñoree en el país. Franklin Soria. Llama muchísimo la atención que la gobernadora, desdiciendo, contradiciendo la política y la voluntad diáfana del presidente Daniel Noboa, cierre un supuesto paro que se dio el fin de semana, anunciando que con la apertura del catastro minero se regularizará mineros. Es decir, que ella afirma que el catastro minero de pequeña minería metálica, cuando se abra, implica per se para Zamora la regularización de los mineros. Es decir, se estaría legalizando la actividad de elementos del crimen organizados, asociados, camuflados o concertados con los de la minería ilegal en Zamora. Ni siquiera se podría anunciar la regularización. No podría darse ese caso, porque eso implicaría no solo lo que usted acaba de señalar, sino el hecho también de que el pasivo ambiental queda para el Estado y que la riqueza. ¿Cuántos ecuatorianos pueden tener una retroexcavadora? Significa $300,000. ¿Quién financió esa retroexcavadora? ¿Un banco? Si lo financió el banco, es gasto de consumo. ¿A qué interés y qué porcentaje? Entonces, la persona que tiene una retroexcavadora no es pobre. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pika, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Desde $250 en adelante, un air fryer o una parrilla eléctrica. ¡Qué premios! ¡Qué regalos! Recuerda que puedes revisar tu monto en happytime.pharmacy.com.es y darte lo mejor esta Navidad. O quizás dar un excelente regalo a alguien que quieres. ¡Apúrate! Que con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Bueno, ya vieron lo que Franklin Soria dijo en Del Día a la Noche recién sobre ese paro de fin de semana en Zamora. Y entonces hurgamos un poco lo que había detrás. Ahora iremos más allá a propósito del catastro minero que él también mencionó. Pero solo quiero recordarles que este es un asunto no episódico, sino rutinario, de todas las semanas. A propósito de una intervención más de la policía
para echar abajo una operación de minería ilegal en Pasaje, El Oro. El día de hoy nos permitimos comunicar a la ciudadanía en general que hemos dado un duro golpe pues a la delincuencia, pues afectando su economía criminal en el tema de la minería ilegal. Es así que en el sector de Pasaje de la provincia del Oro pues se encontró a 13 ciudadanos dedicados a estas actividades de carácter ilícito. En su poder se encontró 6 armas de fuego de diferentes calibres, municiones de diferentes calibres, 10 motores que estaban utilizados hacia las actividades ilícitas de minería ilegal y lógicamente pues la contaminación de diferentes ríos, y 4 artefactos explosivos, los mismos que fueron detonados de manera controlada por nuestro equipo antiexplosivos de la Policía Nacional, una moto robada en la que se utilizaba pues claramente para la distribución de panfletos amenazantes hacia diferentes tipos de autoridades de aquí de la localidad. Como siempre, la policía pone la cara y muchas veces el pecho a las balas. En otros no deja de haber 2 o 3 cómplices en la propia policía, pero son casos aislados. Y los capos, ¿dónde están de la gran minería? Algunos en la gran burocracia. Van a ser 28 viceministros de Minas en 6 años, luego de la salida de Javier Zubía. ¿Cuál será el próximo? ¿Qué perfil tendrá? ¿Qué compromisos asumirá? ¿Qué libertad le darán? ¿Cuántas posibilidades de limpiar lo de corrupción que resta en la Arcom? ¿Cuándo un plan muy claro sobre qué hacer a corto y a mediano plazo? De eso hablaremos en los próximos 60 minutos con uno de los pocos que, como muchos policías, se sigue jugando la vida contra la minería ilegal. Franklin Soria, de Prensa Minera. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Para que comprendan la importancia que tiene la minería en el Ecuador. Exportaciones mineras formales entre enero y agosto de este año. 2.521 millones de dólares. Como van las cosas, superarán los 5.000. El volumen exportado, siempre en el mismo periodo, 578 toneladas, que son esos volúmenes, ¿cómo les llaman? Que van en sacos. El compuesto polimetálico, cuando no se ha convertido en barra doré, o cuando es lo que regularmente se exporta también hacia China, donde está presente el zinc, el níquel, el oro, la plata, el cobre. Pero tiene un nombre, esos grandes bultos que tienen varios metales y recién afuera en las refinerías se paran. ¿Cómo se llama? Bueno, es el compuesto polimetálico. Compuesto polimetálico. Es el nombre bonito, técnico que usted le pone. Pues. ¿Cómo se llama normalmente? Eso parece un gran mojón de tierra. Tenía un nombre, ¿no se acuerda? No, bueno, entonces es un compuesto polimetálico. Ya sé qué es eso. Pero no es solo metales. Ahí va oro, plata, zinc, van una cantidad de cosas. Con roca, piedra y todo mezclado, ¿verdad? No. Y sobre todo también va a tierras raras que el Ecuador tiene y que hasta el día de hoy no se habla en el Ecuador porque esas exportaciones no son controladas por el Estado ecuatoriano para ver realmente qué se exporta. Tierras raras, lo que quiere Trump en Ucrania. Lo que quiere y necesita todo el mundo. Después me voy a explicar qué es. Sigo con esta vaina, ok. Las cifras, por si acaso, son del Banco Central, la fuente. Exportaciones mineras de enero a agosto del 2024 fueron
Menores, 2.149 millones. En ese mismo periodo, cerca de 400 menos. El incremento, ya ven, es superior a 370 millones. Los minerales que más han impulsado esto, oro y cobre. El principal destino de la exportación formal, China. Los rubros asociados a la minería ilegal, oro el principal, plata, cobre y otros minerales. El tipo de minería vinculada a la ilegalidad, la pequeña minería. Los países de destino del origen ilegal de oro, Emiratos Árabes Unidos, con quien estamos haciendo un tratado de inversiones. China, India y Suiza. La modalidad detectada, uso de empresas aparentemente legales para lavado de material ilícito. Bienvenido Franklin Soria, gracias por aceptar la invitación. ¿Por dónde empezamos esta tarea de regularizar la minería ilegal no vinculada a GDOs, que merecen apoyo y no explotación, como ocurre ahora, y de cuidar y preservar la minería legal, que a cuenta de qué es eso, en algunos casos, está desmandada? O vienen aquí, se instalan, avanzan, despliegan y luego venden por el doble la concesión. Para empezar con aquello, hay que exigir que las autoridades de los casi 28, casi la treintena de viceministros, expliquen en qué consistió y en qué se depuró el catastro minero, porque se anunció que lo depuró. La pregunta es, ¿quién lo depuró? ¿Qué se depuró? Porque hay concesiones, muchísimas concesiones de pequeña minería y de mega minería concentrada en pocas manos que no las desarrollan y que especulan en el exterior. Caso sí, Codelco. Antes de eso. Caso EMSAEC. Ya entramos en los casos específicos. Antes de eso, si no entendí mal, se hizo la depuración y no se ha publicado, digamos, de 480 que habían, ¿por qué quedan solo 320? Por supuesto, solo se anunció. Pero ya, que se ha dicho que ya está depurado también. ¿Y cuál es la depuración? ¿Por qué el país no lo conoce? ¿No hay acceso a esa información? Es que no es que no hay acceso, ellos debían decir, estos casos encontramos, concentración de concesiones, concesiones en estado ocioso, concesiones que no cumplen con la normativa, concesiones que están invadidas de minería ilegal y entran en contubernio concesionarios y mineros ilegales, mientras hay provincias con historia, con raíz minera. Zamora Chinchipe se funda por una vocación minera desde la colonia, ciudades que desaparecían en la selva buscando oro, hijos de mineros, nietos de mineros, mineros que quieren ser mineros y sin embargo, gracias a la corrupción en la década, gente que no tiene, ni quiere, ni puede, sabe hacer minería, tiene concesiones que las revenden, lucran con los bienes del Estado, no se ha desarrollado minería, esos espacios al saberse concesionados son ocupados por la minería ilegal. ¿Quién de los casi 30 viceministros le explica al país cuál es el resultado de 28 viceministros en 6 años? La cosa es peor de la que imaginaba entonces. Vamos despacio, porque usted ha dicho demasiadas cosas en 2 minutos. Dijo, si no entendí mal también, que hay contubernio entre concesiones legales y mineros ilegales. Por supuesto. ¿Qué es eso? ¿Cómo opera eso? Porque cuando alguien detenta una concesión y no la desarrolla y se acomoda con solamente el contrato de operación, porque a él le entregaron la concesión para que la desarrolle. De estas hay mucho en el Napo, donde está plagado de minería ilegal, rutas de minería ilegal que ahora se convierten en rutas de tala ilegal de la flora amazónica. Entonces los delitos empiezan a crecer. ¿Y nadie vigila eso? Nadie inspecciona eso. Pero si saben lo que pasa, y Arcón, sobre todo las provinciales en Zamora Chinchipe, Río Nangaritza y Zamora, no se castiga un foco de minería ilegal, se castiga kilómetros arriba, kilómetros abajo y se espera para no castigar, concesión Samira. ¿Sabe por qué se espera? A que se acabe el oro que había y luego se hace el operativo y se captura 2 máquinas. O sea, Arcom es cómplice o encubridora o cómplice y encubridora de esto. Y quizá beneficiaria. Yo tengo una buena lectura de la cúpula de Quito y una pésima lectura de Arcón provincial. Entonces, ¿cómo se va a regularizar con funcionarios que han medrado de la corrupción? Ok, otra cosa. Es que estoy impresionado con lo que acabo de oír, o de repente, por primera vez lo entendí muy bien. Arcom ha dicho que el problema de ellos, primero, es triple. Uno, tienen funcionarios, especialmente en provincias, calificados, ganando una miseria de sueldo. Y eso los expone a 2 cosas.
acceder a las tentaciones, la corrupción, o acceder a las amenazas. Encima de que ganas $1,500, te vas a hacer ahora el vertical. Aquí tienes una foto de tu familia, escoge. 1. 2, no tienen tecnología. O sea, es imposible vigilar la minería ilegal sin un mínimo de tecnología, mapeo, drones, apoyo satelital, fotos de ese tipo. Ya, y la tercera cosa, no tienen presupuesto. Si les pagaran mejor, tuvieran tecnología, no tienen un presupuesto para controlar esto que es descomunal. ¿Qué decirles? La primera premisa de ellos, débil y falsa, porque la presión de la violencia no tiene más de 2 años y la minería ilegal en Zamora, otra provincia, tiene casi 10. Entonces los otros 8 años lo hacían o a cuenta propia o a qué. Ok. La segunda, la tecnología. La tasa minera que impuso Arcom de 200 millones ha recaudado 12. Con 12, según la información de la propia Arcom, ya pueden adquirir la tecnología que esperaban. 200 millones era la expectativa para lo que Por supuesto. iba del año. Por supuesto. ¿Y han recaudado solo el 5%? 12. Porque hay una cantidad que han impugnado la tasa minera en acciones de inconstitucionalidad. Por supuesto, porque era lógico que eso se dé, porque las empresas, y no estoy defendiendo, porque yo no defiendo empresas, defiendo la necesidad del Estado ecuatoriano de desarrollar, concesionando a privados nacionales y extranjeras las riquezas del subsuelo. Y a su vez, los que han pagado, ¿por qué lo han hecho? Sabiendo que era contrario a la técnica, pero sobre todo que es impugnable legalmente. ¿Por qué lo han hecho? Los que han pagado porque están cerca de desarrollar proyectos. Okay. Y los que han impugnado tienen sus razones. Sin embargo, son usualmente proyectos legales en operación. Claro, si están registrados tienen que pagar la tasa. O sea, por lo tanto, fue un son legales. fracaso la imposición de la tasa que no la cumplen. Fue un fracaso la cantidad que proyectaron. ¿Por qué pasa eso? Porque o lo construyen los abogados mineros que quieren atentar a un grupo y beneficiar a otro, que quieren que se despejen concesiones para que tomen los grupos a los que representan, y burócratas que creían que con esa impresionante cifra convencieron a la presidencia de que era una medida radical, innovadora. Es decir, que no era tan negativa la tasa misma como el volumen que se pretendió imponer. Cuando hay proporción y equilibrio, las políticas son acertadas. Cuando se cae en esta suerte de populismo recaudatorio, se fracasa. O sea, era un error imponer la tasa sobre concesiones hechas, pero que estaban recién en fase de exploración, por ejemplo. No solo eso, podría imponerse, pero a un porcentaje menor. ¿Qué pasó? No se construyó aquella tasa en base a ninguna socialización. Fue una imposición, un hecho casi castrense del anterior de Arcón, y ahí están los resultados. ¿Quién es el perjudicado? El Estado, el sector minero y la presidencia. A la vez eso responde a la necesidad de tener fondos de cualquier manera, como sea este año. Pero ya vuelvo enseguida con eso. Recuérdeme que usted mencionó cuando comenzó a 2 empresas como incursas en esta práctica de que tengo una concesión, la desarrollo o destrabo los nudos y luego la vendo. Mencionó Codelco y otra más. No, Codelco y otra. Y EMSAEC es la entelequia de Codelco en el Ecuador. EMSAEC detenta concesiones en la provincia de La Suay que no las va a desarrollar nunca. Habiendo perdido Codelco la disputa con la empresa nacional minera. Habiendo Codelco ofendido al Ecuador con el no desarrollo del proyecto Llurimagua, el más grande de cobre, que nos posicionaba en el mapa mundial. En donde perdió el estigio con Ecuador, ¿verdad? Y donde pretendió, además de no desarrollar la mina, que era la base del contrato, del convenio, esquilmarnos con $560 millones. Eso hizo Codelco en Ecuador. Y lo que quiso, mientras tanto, era paralizarnos y que no fuéramos competencia de Chile, digo Por yo. supuesto. ¿Y qué proyecto minero ha desarrollado Codelco en Ecuador? No tiene derecho a tener concesiones. Y ese mismo grupo, a través de esa figura, tiene otras concesiones en Imbabura mismo. En Imbabura, en Azuay. ¿Y dónde está entonces el papel de los funcionarios públicos? Arcom, ENAMI, que es la que les entrega. ¿Dónde están los viceministros de minas para pedirle explicaciones a las empresas que no desarrollan mina? Mientras hay cientos de mineros ecuatorianos que, por supuesto, claman por espacios donde la ley le permite para desarrollar minería. Ok, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, no de Vera a su manera ya desde la semana pasada, es Facebook y YouTube de Carlos Vera, así se llama ahora la plataforma, para que sea más coherente, seguirnos allí, porque son distintos los programas que pueden ver allí, no es distinto el conductor, que soy yo.
Entonces, está Veraz ahí, está Ver a su manera, ahí está del día a la noche. Aparte de eso, hoy es martes recién, cuidado, me haces confundir con viernes, por si acaso, Daniel. Aparte de eso, los puedes ver en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO o 709, en DirecTV, que es el canal 194 de Manavisión, en estas dos cableras y todas las demás del país a través de RTU. En conjunto, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. En radios, 10,000 más por Centro 101.3 FM. En audio, los oyen mucho en vehículos, pero también en imagen, en sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM desde Puerto Viejo para Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos, veremos otro problema de minería ilegal en Azuay. Estaba previsto en este bloque, pues la conversación ha sido demasiado extensa e intensa para simplemente ponerle el marco de apertura a esta entrevista. La minería ilegal debe ser prioridad en 2026 y eso empieza por un viceministro conocedor, honesto y valiente. El siguiente paso es un plan urgente para regularizar a la desvinculada a GDOs y luego acelerar al máximo concesiones limpias o proyectos serios. De Pharmacies es mi mejor autorregalo. Acumulando tus compras en marcas participantes puedes canjear tus premios increíbles, premios inmediatos. Desde $80 a $149, un set parrillero con mandil. Desde $150 a $249, una licuadora personal o batidora de inmersión. Desde $250 en adelante, un air fryer o una parrilla eléctrica. ¡Qué premios! ¡Qué regalos! Recuerda que puedes revisar tu monto en happytime.pharmacies.com.es y darte lo mejor esta Navidad. O quizás dar un excelente regalo a alguien que quieres. ¡Apúrate! Que con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus pone el reprise del programa al día siguiente, solo que a las 6 de la mañana, en el canal 14, para las 3 cableras que ven en su pantalla o aplicaciones CNT, Claro TV, Extreme. En Zapping, OnePlus es 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye el programa. Mi expresión se debe a que por fin me acuerdo el nombre bien. Esto antes era periódico digital, por Dios. O sea, lo dije años así, imagínense. O sea, compréndanme también. Sean un poco indulgentes conmigo. Y Extrema, 90.3 FM, nos pone en Imbabura y Carchi, también para el reprise, igual al día siguiente, pero a partir de las 6:30 de la mañana. Paul Romero, recién en Ecoavisa, reseñó otro problema de minería ilegal en Azuay, a partir de lo cual retomamos la conversación con Franklin Soria. El ejército realizó nuevas operaciones en contra de la minería ilegal en la provincia de Azuay. Las actividades extractivas se extendieron a las jurisdicciones de Culebrillas, Gallos y Ayllón del cantón Sigsig.
La Fuerza Terrestre, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, destruyó 16 campamentos clandestinos, bocaminas, una vivienda improvisada, 7 retroexcavadoras e incautó generadores eléctricos, 300 galones de combustible, clasificadoras de material aurífero. Según información oficial, la inhabilitación de los campamentos clandestinos y la destrucción de la maquinaria pesada generaron pérdidas por más de $1 millón a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en esta jurisdicción. Una persona fue detenida. Esta operación se realizó 15 días después de la ejecutada en el sector La Tormenta, en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la misma provincia, otra zona de incidencia de actividades de minería ilegal en el sur del país. Desde noviembre, las Fuerzas Armadas intensificaron operaciones contra la minería ilegal en Azuay, cuando bombardeó campamentos y bocaminas en La Chonta, Cerro Negro y Tres Chorreras. En la operación denominada Tormenta de Fuego, participaron 1.500 soldados para recuperar el control de áreas tomadas por células vinculadas al grupo armado Los Choneros, según información oficial. Además de este grupo criminal, es responsable de otros delitos como tráfico de armas, drogas, extorsión y secuestro en las zonas de minería ilegal en Azuay, según informes de inteligencia militar. Impresionante. Constante, es lo que tanto tiempo reclamamos hace 2 años. Por fin se ha empezado a hacer. Y sin embargo, Franklin, no disminuye significativamente la minería ilegal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La minería ilegal no solo es un hecho delictivo en el Ecuador, es un hecho social. Caso Zaruma. Culturalmente se han normalizado los sableros. Este 15 de diciembre se cumplió 4 años de lo que debía ser una zona de exclusión sin infiltración de minería ilegal, y la existe. En Zaruma. En Zaruma. ¿Dónde están los informes? Debajo de algunas casas que tienen bajo su piso. Del patrimonio cultural del Ecuador, que pretendía ser patrimonio cultural según la UNESCO. Tirado al piso esa posibilidad de desarrollo ecoturístico y de memoria histórica. Ya. Segundo, porque no se depura las entidades de control minero y ambiental. Y tercero, porque la minería ilegal significa, en un país donde el empleo no crece, la posibilidad para estas zonas rurales y fronterizas y amazónicas, la mejor y acaso la única forma de ingreso regular. Vamos en orden. Lo primero, no lo toco, porque usted dice que en muchos casos es un fenómeno social y cultural. Hasta que eso cambie, aunque hay casos puntuales como el de Zaruma, que debería ser diferenciado, pasará mucho tiempo. El segundo es más a corto plazo. Ante carencia de empleo formal, legal, más atractivo, los atrae la minería ilegal. Pero ahí tengo en cambio una objeción. No importa el empleo que le ofrezcan formalmente a alguien que puede trabajar en minería ilegal. $482 o 800 o 1.500 versus 3.000 que me puede significar esta cuestión a mí, me voy allá. ¿Cómo se frena eso? Se frena eso si hubiese habido un viceministro con la responsabilidad necesaria para garantizar el crecimiento y el mantenimiento incluso de la minería formal. Es decir, no se ha controlado los precios especulativos de los explosivos, que está detentado casi por un oligopolio que controla la importación y la distribución y el acceso, pero que extrañamente a esa mecha lenta, fulminante y detonante sí llega la minería ilegal, que puede pagar esos precios porque no paga regalías ni cumple con ninguna normativa. Okay, aquí llegamos a un punto vital, porque esto sí a corto plazo se puede cambiar. Dice usted, si hubiera habido un viceministro que haga lo que acaba de denunciar, ¿por qué no lo ha habido? ¿Y por qué propone usted como otra medida de las 3 que le pregunté, depurar la autoridad minera a nivel nacional? Lo cual dice implícitamente que está corrupta, debilitada o infiltrada. Cualquiera de las 3 cosas. Esto es terrible. Porque ¿qué en 6 años con 30 viceministros, cuál es el resultado que le ofrecen al Ecuador? Las 2 minas ya estaban en operación, las de Zamora, las gigantes. La ¿Que pequeña, son Fruta del Norte es la una? Fruta del Norte y la otra Exa, ¿no? ¿Cómo se escribe esa? Mirador. Ah, yo sé por el nombre de los Fruta del Norte y Fruta del Norte es de Lundingol, y la otra de los chinos Exa, ¿no? ¿Lundingol es la que quiere vender a otra empresa china? No. Estas son 2 operaciones de mega minería que funcionan
antes de los 30 viceministros. Mi cuestionamiento Ok. es, los 30 viceministros, ¿qué resultado le ofrecen al país y a sus respectivos gobiernos? Lo que le leí al principio, pues. La pequeña... El aumento de exportaciones en 2.500 millones de dólares hasta agosto, las toneladas en 598 toneladas, y puedo seguir con los datos. Pero la pequeña minería estaba incluso antes que la megaminería. Es decir, que la pequeña minería ecuatoriana se ha sostenido. Los dos proyectos estaban antes de la treintena de viceministros. ¿Y qué le ofrece? Una cantidad de concesiones nuevas que lo que pasa es que no arrancan. El Estado, los viceministros deben ocuparse de garantizar la actividad minera formal. No lo han garantizado, sobre todo en el último tramo, no han hecho, ni siquiera han mencionado el tema del precio extorsionador de los explosivos para los mineros formales. O topó alguna vez el viceministro este tema. Si no lo hizo, ¿qué es su obligación? ¿Por qué lo omitió? Si sabe que perjudica a la minería formal. No, contéstese usted mismo. A ver, ¿cuál de las tres causas que yo ubiqué en una autoridad? ¿Debilidad? ¿Ya? ¿Corrupción o complicidad? Falta de compromiso con el Ecuador y con el sector al cual se deben. No joda, va a decir poesías de otra parte. ¿Qué fue su vía de las tres cosas? Un hombre cansado. Un hombre cansado porque Debilidad. él sabía, debilidad. Ok. Como más volvemos enseguida en esta entrevista frontal con Franklin Soria, una de varias, y ojalá para este tipo de temas sea la última. Es decir, que a partir de ahora comiencen a hacerse a tiempo una serie de medidas y de acciones que él ha insinuado. No quiero dramatizar, pero en programas anteriores vimos a costa de su seguridad, sino de su vida donde él iba, grabar en un sitio y lo querían físicamente, pensar que estaba grabando, expulsar en ese rato y agredir. Ok, eso debería ser Arcom. ¿Qué pasó? Y saben que cuando vayan, no vayan con la Fuerza Armada, los policías y todo, porque todo el mundo se entera quiénes son, a qué van, y no son tontos, para no usar la otra palabra gruesa. Ya, no son tontos, son delincuentes. La minería ilegal debe ser prioridad del 2026 y eso empieza por un viceministro conocedor, honesto y valiente. El siguiente paso es un plan urgente para regularizar a la desvinculada a GDOs y luego acelerar al máximo concesiones limpias o proyectos serios. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. En hoteles Oro Verde brilla ya la Navidad, con panetones, Stolens y un chocolate que enciende la ilusión. Navidad, Navidad en hoteles Oro Verde, brilla una estrella más entre cenas y menús para llevar. Navidad, Navidad, un momento ideal para vivir magia y alegría en un solo lugar. Hoteles Oro Verde, la Navidad que deseas sentir. ¡Hey! ¿Ya estás participando por los $100,000 en premios de Banco Bolivariano? Quedan poquísimos días para ahorrar y ganar. Cada $30 que ahorres es una oportunidad para ganar un carro MG, 5,000 en efectivo y televisores diarios. Apresúrate que el tiempo corre. Tú puedes ser uno de los ganadores. No olvides registrarte en bolivariano.com. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Renuevo mi compromiso para ustedes por Navidad, ya que todo el 2025 me han regalado sintonía, apoyo, sugerencias, impulso, inspiración y crítica e incluso rechazo también. He convertido en programas mis deseos para ustedes y vamos a superarlos con el equipo de Radio Centro por una democracia que funcione el 2026 y así tenga sentido el desearles feliz Navidad.
Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos pone en los Estados Unidos a través de una cablera que tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, la mayoría, diría yo. Por eso cerca de 12,000, 15,000 se unen a la cifra que di antes. Cada noche, también en Hispasat de España nos pone Macro Digital, en Galápagos y 17 provincias más en el Ecuador, en una cablera de Colombia y otra en Perú. En Perú es Zapping, canal 129, es el único canal ecuatoriano que sale en una cablera. Pero Ana, ya no dejemos desatados dos cabos sueltos. Ya, lo del catastro minero está concluido, no se ha anunciado cómo se ha hecho la depuración, mucho menos con qué criterio y cuáles quedan, cuáles salen. ¿Se entregaron concesiones durante el catastro minero cerrado? No solo en el último año. Ha sido una costumbre entregar concesiones con catastro cerrado vía acciones de protección de un juez o de un juez X que, sin tener conocimiento alguno de la realidad minera ni de los procedimientos que rigen la ley minera para la entrega, so pretexto del abuso de una garantía jurisdiccional como la acción de protección, terminan otorgando derechos mineros. Pero también hay más. Funcionarios han entregado concesiones con catastro cerrado en el 9º mes de este año, leo septiembre. Textualmente, nombre de la concesión, Valeria, inscrita el 26 de septiembre de 2025, Santa Rosa. Siguiente. ¿Qué? Nombre de la concesión, Nudillo 1, Zaruma, inscrita el 19 de septiembre. Entonces, tercera, Nudillo 3. Cuarta, Nudillo 1, 2, 3 y las concesiones, los amigos 1, 2, qué nombre además, ¿no? La concesión Valeria en Pucará, en el Azuay, durante el catastro cerrado. Entonces, el catastro está cerrado para unos y abierto para los amigos. ¿Y eso no fue por parte de un juez que otorgó derechos mineros? No, estos no. Pero estos fueron por funcionarios, por supuesto. Sí, hay que decirlos, corruptos o ignorantes. ¿Los compraron? No, no son ignorantes, son corruptos. Son prácticas regulares. Y usted ha dicho 4 casos concretos. Por supuesto, puntuales. ¿Quiénes están atrás de las concesiones? Bueno, ahí están los nombres. Un señor de apellido Romero, Franco. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo el viceministro frente a aquello? Lo otro. ¿Tuvo algo que ver hacer el viceministro con lo de Loma Larga? Porque él anunció que eso no estaba cerrado de todo todavía cuando el presidente mismo había dicho no va más en el caso de Cuenca Azuay. Por supuesto. Y está muy bien exigida su renuncia por contradecir lo que ya dictamina el Ejecutivo, consecuencia del mal manejo de esa empresa en la provincia del Azuay, que no tuvo el criterio para entender la dinámica social de esta provincia y terminó generando una reacción política de la dimensión que se denomina el Quinto Río. ¿Qué pasó con la empresa que puso en contra a una provincia? Termina siendo muy extraño que un viceministro se la juegue por esta empresa. Veamos si no termina trabajando para esta empresa, porque eso es lo que pasa. Llegan funcionarios comprometidos con ciertos consorcios jurídicos mineros, responden a esos intereses, salen del puesto y vuelven a ellos. Entonces, ¿cómo puede un Estado, cómo puede un gobierno acertado como el de Noboa, que ha combatido como ningún otro a la minería ilegal, que se ha jugado de frente por el extractivismo minero, que es coherente en un país con 20 millones de habitantes, con riquezas del subsuelo, es coherente explotarlos, lo hace Noruega, lo hace Estados Unidos, lo hace Chile? ¿Dónde está la coherencia de los funcionarios? Veamos a un ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, lo que aportó cuando se le consultó a este tema. A diferencia de los gobiernos anteriores, en este hay una decisión política y formal, en la que no le importa si votan más o menos por él, pero yo sí debo resaltar que el presidente Noboa ha puesto sobre la base de que el control de la minería ilegal y ha puesto en la agenda con los Estados Unidos, porque ya no solo es cuestión de decir vamos a controlar, acciones concretas.
Se habla ahora de la refinación de oro en el Ecuador. Siempre hemos conversado de ese tema, pero en la tónica que le pone con el gobierno americano es para poder hacer un seguimiento y control del oro, que es el mecanismo más sencillo por el que se vende, por el que se lava el dinero del producto de la venta ilegal, sea de drogas y sea de oro. Entonces hay iniciativas concretas que sí llaman la atención a diferencia de los otros gobiernos. De paso fue Fernando Benalcázar a quien escuché por primera vez el término de refinerías para minería, que no sabía en qué consistía, en el 2019, cuando hacía Veraz en Canal 1. Pero la cita que acaban de ver es de FM Mundo y viene a propósito de que él insinúa o ratifica que el problema es que hay un desfase entre lo que Noboa quiere en minería y los funcionarios que finalmente terminan ocupando ese rol. No lo comprenden y hasta lo contradicen. ¿Cómo cambiar eso? Votándolos. Si hay una gobernadora que contradice a un presidente que bombardea a los mineros ilegales y él los ofrece regularizar, lo mínimo que hay que hacer y luego investigar si no han crecido sus cuentas o de los familiares, porque resulta que hay coordinadores zonales que tienen 50 concesiones entre familiares. Entonces, ¿dónde estuvo el control de Arcón años atrás para que no sean beneficiarios familiares de funcionarios? ¿Esa gobernadora es la de Zamora? Por supuesto. ¿Sigue allí? Supongo. Ya, vamos a averiguar. Cuando volvamos, el aludido y lo que dijo recién para Univisión, el presidente Noboa. La minería ilegal debe ser prioridad del 2026 y eso empieza por un viceministro conocedor, honesto y valiente. El siguiente paso es un plan urgente para regularizar a la desvinculada a GDOs y luego acelerar al máximo concesiones limpias o proyectos serios. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Azul y Farmacies. Farmacias oficiales del partido de la historia. Vera a su manera. Crítico e independiente. ¿Me toca 24/7 ahora? Ok, ese es el canal que nos pone al aire una hora antes del tiempo oficial, es decir, ellos a las 21 horas. En todas las cableras que ven ustedes ahí, en sus aplicaciones y pantallas de televisión. En CNT, 24/7 está desde hace un mes, en canal 120. Y nosotros producimos un programa de televisión en lo que es un estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Esto es casi manejado a control remoto, con 2 personas y hoy está una sola. Daniel Montalvo, el pulpo, le digo yo. O sea, parece que tuviera 10 manos y tiene solo 2. Menciones aparte. Vamos a 2 temas que antes ya trató aquí Franklin Soria. Uno, hace más de un año, cuando estuvo en Veraz. ¿Cómo empezar a cortar la corrupción que usted citó en la burocracia como uno de los gérmenes de la causa de esto? Y la corrupción y la incapacidad. Porque en otros casos hay muchos capaces corruptos, sí, y hay corruptos incapaces, en cuyo caso el mal es peor. Coincido con usted, la ineptitud en el sector público es otra forma de corrupción,
porque usa los recursos que no son de ellos, no sabe cómo hacerlo y los despilfarra. Primero hay que nombrar funcionarios probos, funcionarias probas y con conocimiento de las áreas en las que van a asignarse. No pueden llegar a enterarse. Debe fiscalizarse, debe analizarse las riquezas de exfuncionarios vinculados al sector público minero y debe hacerse una profunda renovación de los técnicos de ANSER. Y el resto del discurso ya se lo saben, lo he dicho aquí, lo dijo hace año y medio. ¿Hasta cuándo van a esperar? Pero dijo algo más reciente aquí, en este programa, el 2 de octubre. No podría ser que el presidente Daniel Noboa va en una dirección, el combate a la minería ilegal, y las prefecturas o los gas o cantonales presten sus retroexcavadoras para la minería ilegal. ¿Hasta eso llegan a prestar sus retroexcavadoras? Por supuesto, en Yutsupino hubieron varias retroexcavadoras de gas amazónicos que finalmente fueron devueltas. Sí, pero se los puede explicar, no justificar. ¿Y dónde quieres que saque plata, Franklin? Te van a decir, si el gobierno, lo poco que me toca como GAT, no me lo paga o me lo manda tarde, mal y nunca. Yo tengo que poner en movimiento esta parroquia o este municipio. Sí, pero la ley es para todos, no es opcional. Y nosotros necesitamos recordar que el Ecuador tiene que ceñirse a las leyes vigentes. En el caso del diésel, en el caso de las posibilidades que le permite la ley a los nacionales y extranjeros para hacer minería, y así en todas las actividades. Como vemos, el discurso ha sido insistente, pero como insistente suena mal. Yo le diría persistente. ¿Por qué tanto va el agua al cántaro y no lo rompe? La burocracia no le interesa innovar, no le interesa personalidades que no tengan compromiso con los grupos a la que la burocracia se ha entregado, algunos la minería ilegal, otros bufetes de abogados que viven de crear conflictos al sector minero, pero yo quisiera señalar por qué insistimos en la minería. Hay que tener memoria, hay que tener memoria. Cuando el mundo se paralizó en la pandemia, el sector minero ecuatoriano y mundial no se detuvo, generó divisas, generó empleo. Un país con la riqueza mineralógica que tiene, respetando los parámetros impuestos por la propia Constitución, el derecho internacional ambiental prohíbe zonas urbanas, reservas naturales, hay una riqueza que explotar. ¿Qué significa para este país? Divisas en una economía dolarizada, empleo, encadenamiento productivo. Entonces, cuando hablamos de minería, hablamos de que para la provincia de Manabí, que muchos de ellos trabajan en Portobelo, en las zonas de minería formal, es un empleo, es una posibilidad de sustentar a su familia. Por eso hablamos de minería. 250,000 personas, se calcula que la minería ilegal más o menos sostiene el país. Puede ser incluso más, pero ¿cuántos empleos formales genera la pequeña minería nacional? Alrededor de 100,000. Ok. Entonces, hay la pequeña algo. minería nacional legal. Por supuesto. ¿Tanto? Pero si hay cantones netamente mineros. En el cantón de Pasaje, donde usted vio esta operación de minería ilegal, hay una operación impecable de pequeña minería nacional. Qué bueno oír eso. Por supuesto. Sí sabe quién estuvo de visita hoy en el Ecuador, ¿no? No. José Antonio Casta. ¿Sí sabe quién es? Sí, chileno, presidente electo, por supuesto. ¿Y sí sabe cuál fue uno de los temas que trató con Noboa? Tiene que ser el desarrollo minero, ¿no? ¿Y cuál aspecto? Codelco. Mire, podemos mejorar la relación, que este conflicto desmejoró, etcétera. ¿Qué le debería responder el Ecuador a Codelco? Codelco, Chile tiene que saber que sus representantes criollos, nacionales, ecuatorianos, no están a la altura de lo que significa Codelco Chile, ni en Chile ni a nivel mundial. ¿En qué sentido? En el sentido que fracasaron, defenestraron, construyeron una relación parásita con Enami en Yurimawa, generaron un conflicto social con los antimineros y con los comuneros. Esa irresponsabilidad y ese daño tiene que conocer Codelco Chile para que fiscalice a los criollos que lideraron o lideran Codelco. Primera cosa. Segunda,
¿Es cierto que Yurimagua es el segundo más grande yacimiento de cobre del mundo? Y no solo de cobre, porque en la geología ecuatoriana y en toda geología siempre hay otros metales. Por eso se explica que hacia el norte usted tiene todo un cinturón mineralógico que luego se convierte en la zona de Buenos Aires, Proyecto Cascabel, va hacia Chicalia, frontera Carchi con Colombia. Entonces la riqueza hay una mineralógica... veta que pasa por ahí largo, algo así. No, no es una veta, es toda una cadena mineralógica. Es una cadena. Por supuesto. Pero el principal mineral atractivo en Yurimagua es cobre. En Yurimagua y hacia el norte... Más que oro. Claro, más que oro. Ya. Pero hacia el norte ya es el cobre en las imbas y en la parte superior, lo que se conoce como Buenos Aires, significó 8 años de explotación de oro ilegal. Y es cierto que Yurimagua, otra vez, podría ser la segunda más grande mina del mundo en cobre. Por supuesto, pero eso dicen los estudios. No solo los... ¿Y sabe cuáles estudios dicen? Los que hizo Codelco y no tuvo la coherencia de entregarlo a Enami, siendo Enami Ecuador, por ser ecuatoriana, la dueña de la riqueza. Esa información no se la ha entregado. Eso explica muchas cosas. Cuando volvamos, lo que les ofrecí hace pocos instantes respecto a la definición que el presidente Noboa hizo sobre minería en una conversación con Univisión. La minería ilegal debe ser prioridad del 2026 y eso empieza por un viceministro conocedor, honesto y valiente. El siguiente paso es un plan urgente para regularizar a la desvinculada a GDOs y luego acelerar al máximo concesiones limpias o proyectos serios. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Y Sebas, también es tu cumple, pero recuerda, un solo regalo, ¿ok? Para ti, ñaño. Santa, dale a Sebas todos los regalos de su cumple. Pica. Siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Vera a su manera, crítico e independiente. Quiero cerrar leyendo yo algunos datos recopilados de la investigación y luego pidiéndole sus conclusiones a Franklin Soria, pero antes lo que les dije que el presidente Noboa definió para Univisión. La minería ilegal está afectando a las economías y a nuestros propios recursos naturales, así mismo como las poblaciones en zonas apartadas en el Ecuador, en Colombia, en Perú y en Venezuela. Entonces es importante también estar muy atentos en la minería ilegal y proteger también el medio ambiente. Nosotros mantenemos también una postura que lo hemos mencionado sobre el caso de Quimsacocha, que es un proyecto minero en el Ecuador, que nosotros jamás estaremos en contra de la salud de nuestra población. Peor, en este caso, pues de la salud y el bienestar de la población de la provincia de La Suay, asimismo como de las personas que viven en Cuenca.
para quienes no lo tengan claro, porque tienen distintas definiciones. Quimsacocha es Loma Larga y ya vieron que el gobierno desistió de eso en concordancia con lo que acaba de decir el presidente. Ahora, el presidente lo tiene claro, pero yo lo quisiera robustecer con algunos datos. La minería ilegal evade IVA, regalías, seguridad social y obligaciones laborales. La minería ilegal puede absorber sobreprecios, la formal no. El sobreprecio frena la minería legal, sobre todo insumos, y favorece la expansión de la ilegal. El impacto en el Estado es menor recaudación, menos empleo formal, mayor informalidad. La especulación a la que se refiere hace poco instante Franklin Soria funciona como un impuesto paralelo, no estatal. La pequeña minería formal depende de insumos críticos que son importados y regulados. Costos reales tiene la minería legal: permisos, seguros, custodia, transporte, trazabilidad. Hay precios inflados en insumos, retención de inventarios y baja transparencia. La minería ilegal no tiene problema con eso. La oferta de insumos está concentrada en pocos proveedores y la minería formal no puede operar sin continuidad de insumos. ¿Cómo cambiamos esta historia? Los viceministros de Minas tienen la responsabilidad legal de regular, controlar y garantizar la actividad minera. Nada se ha hecho ni se han pronunciado sobre la especulación en los explosivos, sabiendo que la especulación en los explosivos reduce la capacidad de crecimiento de la minería y garantiza, por esos precios altos, las actividades que sí puede asumir esos costos la minería ilegal. Esas omisiones terminan beneficiando a la minería ilegal. Terminan contradiciendo una diáfana voluntad política del presidente Noboa de combatir a la minería ilegal. Entonces, puesto que la burocracia no obedece y no quiere obedecer, mi propuesta es la creación de una secretaría en temas mineros adscrita a la Presidencia de la República que responda de la voluntad fijada, desarrollo de minería, combate a la minería ilegal, hacia el presidente, exija a los funcionarios, pero que también le informe la realidad puntual de lo que acontece al presidente. No veo otra salida. Las burocracias están garantizadas además por una serie de derechos laborales que impiden removerlos. Entonces, para no perder tiempo, ¿por qué no perder tiempo? Porque la demanda mundial de minerales, como toda demanda, tiene un lapso de tiempo. Hoy el oro ronda los $5,000, después ya no. Es el momento de aprovechar, ¿para qué? Para generar inversión. Esa inversión se transforma en empleo, ese empleo encadenamiento productivo y capacidad de gasto de las regiones, y eso le hace bien a un país como el nuestro. Con un añadido, por si acaso Franklin Soria tiene una cosa que se llama un observatorio minero, en donde él es de los más activos. Si eso hace desde afuera, desde la sociedad civil, un observatorio minero, casi sin recursos y con mucha persecución, imagínense lo que podría ser una secretaría adscrita a la presidencia, como la que él plantea, dada la experiencia que ha contado aquí, que parece increíble. Viceministros del gobierno que no cumplen lo que el gobierno dice. Funcionarios del Arcom y de otras áreas, especialmente en provincias, a juicio de Franklin Soria, no los de la cúpula de la capital de la República, que manejan su provincia como un feudo, con o sin justificación. Lo único bueno de esta coyuntura ahora es que hay otra vez, gracias a Dios, un vacío, entre comillas, en el viceministerio de Minas. Y que por primera vez puede nombrarse a alguien que tenga pantalones, valores, valentía, para no decir cojones y ser discriminador de las mujeres, que a veces son y usualmente son más valientes que los hombres. Que tenga valentía. Primero. Segundo, capacidad, conozca. Y tercero, honestidad. Que no sea alguien permeable ni vulnerable. A ver si por fin lo hacen y comienzan a cambiar la historia en los hechos y no solo en los discursos. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pika, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. ¿Por
Por cada 30 dólares que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Cruz Azul y Farmacies. Farmacias oficiales del partido de la historia. Arcos impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcos. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.